Mi nombre es Jaque y tengo 37 años. Estaba casado con Lía, de 30 años, durante 3 años. Éramos como dos guisantes en una vaina y nunca imaginé que ella destruiría todo lo que teníamos al engañarme. Incluso mientras escribo esta historia, mi corazón está muy pesado y espero que escribir esto me ayude a sentirme mejor de alguna manera. Lía y yo nos conocimos hace algunos años en un festival callejero en nuestro pueblo, y por alguna razón, seguía encontrándomela a pesar de la cantidad de gente en la calle ese día. La última vez que nos encontramos, tuvimos que parar y reír porque obviamente nos habíamos visto al menos 6 veces ese día. Creo firmemente en el universo alineando las cosas para mí, así que asumí que el universo estaba tratando de enviarme un mensaje con esa mujer de estatura promedio, ojos verdes y cabello rubio con la que seguía chocando. Me vi obligado a hablar con ella y nuestra conversación fue fluida. Todo en ella parecía perfecto, también sonaba muy inteligente. Durante nuestra conversación, me di cuenta de que recientemente había comenzado su carrera como profesora de física en nuestra universidad estatal, lo cual era algo importante, principalmente porque no parecía encajar en ese estereotipo y si uno no tenía cuidado. Podría pensar que acababa de graduarse de la universidad debido a su estatura y lo joven que lucía en el rostro. Inicialmente, no pensé que Lía y yo terminaríamos saliendo juntos. Mayormente la veía como una amiga inteligente que a veces me intimidaba con su inteligencia. Pero a medida que pasábamos más tiempo juntos y nos conocíamos mejor, me enamoré de ella. Del mismo modo, a ella le encantaba mi compañía y se enamoró de mí aproximadamente 2 meses después de conocernos. Comenzamos a compartir una cama ocasionalmente y ella solía venir a mi casa en busca de consejo cuando tenía problemas con su entonces novio. Con el tiempo, nos volvimos íntimos. Sé que no deberíamos haberlo hecho, pero lo hice porque ella me dijo que estaba al borde de romper con su novio. Y unas semanas después de que nuestra intimidad comenzara, ella rompió con él, diciendo que no estaba a la altura de ella intelectualmente y que su personalidad era completamente diferente a la suya. Aunque su excusa para romper con su novio no me convenció del todo, estaba contento de que estuviéramos juntos. No sabía que me estaba metiendo en una trampa. Eventualmente, salimos durante 9 meses y nos casamos. Estaba locamente enamorado de ella y creía que sería la mujer que me sanaría con su amor y con la que esperaba envejecer juntos. Antes de casarnos, Lía y yo acordamos tener hijos temprano porque me encantaban los niños y no quería esperar hasta los 40 para ser padre. Quería pasar suficiente tiempo con mis hijos, crecer con ellos y llenarlos de amor paternal que yo nunca tuve. Nuestro plan era perfecto al principio, pero aproximadamente 1 año después de casarnos, Lía no podía concebir. Esto se volvió más desgarrador para mí en el 2.º año de nuestro matrimonio, porque intentamos todo lo posible y nos hicimos una serie de pruebas para descubrir por qué no podía concebir, pero todo estaba bien. Incluso sin que ella supiera, yo también me hice algunas pruebas para asegurarme de que yo no era el problema, y cada vez los resultados salían bien. A diferencia de Lía, yo estaba preocupado porque esperaba que al menos tuviéramos un hijo en el 2.º año de nuestro matrimonio, pero eso no sucedió y, siendo honesto, me entristeció. Sé que generalmente es algo en lo que las mujeres se obsesionan, pero en nuestra situación, a Lía no parecía importarle. Su frase habitual era, no te preocupes, tendremos un hijo cuando sea el momento adecuado, y seguía con lo que estuviera haciendo. En un momento tuve que dejar de mencionarlo porque ella me hacía sentir como si estuviera exagerando o culpándola por nuestra incapacidad de tener hijos, así que dejé de hacerlo. Sé que esta información es muy delicada y no debería compartirla aquí, pero es crucial para mí hacerlo y al final de mi historia comprenderás por qué, a pesar de no tener un hijo, no permití que eso afectara nuestro matrimonio. Lo tomé como una oportunidad para estrechar lazos con Lía y disfrutar de su compañía antes de que llegaran los niños. Pero con el tiempo, noté que ella comenzó a cambiar. Un par de meses después, éramos como extraños viviendo bajo el mismo techo. Para contextualizar, yo trabajaba como obrero de la construcción y, aunque no conocía a la mayoría de mis colegas y clientes, Lía conocía sus nombres, cómo lucían, sus comportamientos y actitudes. Esto se debía a que teníamos el hábito de contarnos detalles de nuestro día en el trabajo. También conocía los nombres de los estudiantes que tomaban su curso, cómo lucían y todo lo demás, sin siquiera conocerlos. Sabía qué estudiantes le causaban problemas y cuáles eran geniales. Y esto era posible porque Lía solía hablar mucho sobre sus estudiantes y su día en el trabajo en general. Si te estás preguntando cómo cambiaron las cosas, te lo diré. Nuestra conversación diaria simplemente se detuvo y no podía explicar por qué todo cambió. Inicialmente, cuando comenzó, pensé instantáneamente que ella estaba teniendo un mal día, pero sus malos días se convirtieron en malas semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Podíamos pasar semanas sin conectarnos como solíamos hacerlo, y si intentaba iniciar una conversación, ella me diría que estaba ocupada en ese momento o que hablaríamos más tarde, lo cual nunca sucedía. Como si eso no fuera suficiente, nuestra intimidad se redujo. Llegó al punto en que empecé a rogarle que me dejara tocarla, pero no importaba cuánto lo intentara, nunca aceptaba. En cambio, se ofendía y salía de la habitación. Cada vez que lo hacía, era un golpe a mi ego y me rompía el corazón al mismo tiempo. Sentía que me estaba negando mis derechos de esposo y que estaba tratando de evitar que tuviéramos un hijo. Pero porque la amaba tanto,
Fui paciente e intenté no hacer un gran problema de ello. Por extraño que suene, creía que se daría cuenta de que me estaba alejando y trataría de arreglar las cosas, pero eso nunca sucedió. En cambio, se distanció más y casi nos convertimos en compañeros de piso enemistados, porque nuestra comunicación disminuyó terriblemente. En este punto, quizás estés pensando que debería haber investigado para descubrir por qué cambió de repente, pero no lo hice. Estaba cegado por el amor y quería que las cosas funcionaran entre nosotros. Tomé una decisión comprometedora para mostrar lo desesperado que estaba por arreglar las cosas, porque pensé que cambiaría las cosas entre nosotros. Tuve una conversación con Leah y le dije que no importaba si teníamos un hijo o no, y que si ella quería, podríamos pasar el resto de nuestras vidas sin un hijo, lo cual pareció alegrarla durante toda la semana. Cambió un poco y su intimidad regresó, aunque sentía como si me estuviera forzando sobre ella. Era mejor que nada. Una semana después, volvió a su fría y distante actitud. Era casi como si estuviera fingiendo el cambio por solo una semana, y tan pronto como terminó, se quitó la máscara de felicidad de Leah. Esto fue muy frustrante para mí. Me afectó en el trabajo y afectó mi capacidad para dormir. Cuando escucho a parejas decir que pueden pasar toda una semana sin conectarse o hablar entre ellos mientras viven en la misma casa, me pregunto cómo lo hacen, porque en mi situación estaba teniendo un gran impacto en mi salud mental. Por otro lado, a Leah no le importaba. Regresaba del trabajo de buen humor, se preparaba la cena o el almuerzo para ella misma, se enfocaba en sus libros y su computadora el resto de la noche, y cuando estaba cansada, se iba a la cama. Al día siguiente repetía el mismo ciclo y me dejaba sumido en mi soledad. Hacia nuestro tercer aniversario, decidí arreglar las cosas celebrándola durante toda la semana, comprándole algo bonito y llevándola a un nuevo y elegante restaurante que había abierto recientemente en nuestra ciudad. Ya había hecho los preparativos y reservado una mesa para nosotros. Incluso después de recordárselo con mensajes de texto durante todo el día, ella no se presentó. Ni siquiera regresó a casa esa noche. Alegó que se había quedado dormida en casa de su compañero profesor mientras trabajaban en un proyecto. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Ya había tenido suficiente. Estaba emocionalmente agotado, mentalmente enfermo y cansado de todo lo que estaba sucediendo. Ya había estado lidiando con la idea de que Leah me engañaba, pero elegí darle el beneficio de la duda. Supongo que me negué a admitir la posibilidad de que me estuviera engañando debido a lo destrozado y devastado que me sentiría al descubrir que la mujer que amaba y adoraba tenía una aventura con otra persona. Así que después de todo lo que sucedió durante la semana de nuestro aniversario, salí a citas y encontré uno de esos investigadores privados en línea y lo contraté para ver si Leah estaba tramando algo a mis espaldas. Mientras el investigador privado seguía a Leah, intenté salir en citas por mi cuenta en las noches en las que sabía que ella estaba completamente exhausta y profundamente dormida. Usé su huella digital para desbloquear su teléfono y revisarlo. Había visto muchas historias de esposas que engañaban a sus esposos y cómo descubrían la infidelidad revisando los teléfonos de sus esposas. Así que busqué aplicaciones de citas, revisé sus correos electrónicos, tanto personales como de trabajo, revisé sus redes sociales y busqué contactos guardados con nombres y emojis sospechosos. Después de minutos de búsqueda, no pude encontrar nada. Al día siguiente, cuando ella se despertó, le pregunté si podía tomar prestada su computadora portátil para hacer algo y ella me la entregó con alegría. Aproveché la oportunidad para revisar su computadora portátil, esperando descubrir algo, pero ella estaba tan limpia como una comadrea. No había rastro ni evidencia de que me estuviera engañando e incluso comencé a sentirme mal por haber contratado a un investigador privado para invadir su privacidad. Como era fin de semana, quería llamar al investigador privado para que se retirara y explicarle que solo estaba paranoico, pero decidí esperar hasta el lunes, ya que Leah pasaba la mayor parte del tiempo en casa los fines de semana. Finalmente llegó el lunes y llamé al investigador privado y, antes de que pudiera decirle que se retirara, él dijo que había recopilado algunas cosas que le gustaría que viera. Ni siquiera puedo creer que esto sucediera solo una semana después de haberlo contratado. Casi me da un ataque al corazón. Antes de reunirme con el investigador, fue el viaje más largo de mi vida y durante los 15 minutos de trayecto, todas las ideas cruzaron mi mente. Finalmente me encontré con el investigador privado y sucedió lo que más temía. Leah estaba viendo a alguien. Vi las fotos de ellos caminando de la mano mientras iban a diferentes lugares y eso me rompió el corazón, lo admito. Lloré. Siempre he sido emocionalmente sensible y no podía creer que Leah me estuviera engañando. Incluso fueron al nuevo restaurante donde reservé una mesa para nuestro aniversario y ya no se presentó. También había fotos de ellos besándose en el auto de Leah, entrando juntos a un hotel y saliendo tarde por la noche. Resultó que el proyecto en el que Leah trabajaba era el hombre que estaba a su lado. Lo más desgarrador fue que él era más joven y definitivamente estaba en sus primeros 20 años. Mi investigador descubrió que el amante de Leah era un estudiante de física de último año llamado Ryan y Leah era su profesora. En el momento en que el investigador privado mencionó su nombre, me sonó familiar y mi corazón se hundió. En el pasado, Leah me había mencionado a Ryan muchas veces y lo elogiaba mucho porque era súper inteligente y nunca le causaba problemas. También era uno de sus mejores estudiantes y sabía esto porque ella hablaba de él regularmente, ya que le encantaban las personas inteligentes,
pero nunca imaginé que ella se rebajaría tanto y me engañaría con su estudiante. Estaba destrozado y enfadado al mismo tiempo. En los últimos 3 años, hice muchos sacrificios por Lía y me aseguré de que la vida fuera cómoda para ella. Yo me encargaba de la mayoría de la cocina, la limpieza y las compras de alimentos, porque ella siempre se quejaba de estar cansada. Lo único que Lía hacía era la colada, y se encargaba de eso los fines de semana, mientras yo me ocupaba del resto. La división de los gastos era del 70 al 30, yo asumía la parte más importante porque creía que era mi responsabilidad como hombre cubrir la mayor parte de los gastos. Quería ayudar para que ella pudiera ahorrar algo de dinero. Pensé que era normal intentar ayudar a la persona que amas, y eso es exactamente lo que hice. Lo peor fue que mi madre no apoyaba mi relación y matrimonio con Lía, pero me casé con ella de todos modos, lo que sacudió nuestra relación. Después de recapitular el pasado y regresar a mi realidad, me compuse y le pedí a mi investigador privado que siguiera siguiendo a Lía. No estaba satisfecho con las pruebas fotográficas y quería algo más concreto. Quería atraparlos infraganti. Cuando llegué a casa ese día, no dije ni una palabra ni la confronté a pesar de lo lastimado que estaba y de lo tentador que era. Quería salir de la casa, temía hacerle daño mientras dormía, así que empaqué un par de ropa del armario. En el proceso, encontré algo que destruyó todo el amor que alguna vez sentí por Lía. Encontré paquetes de pastillas anticonceptivas cuidadosamente escondidos debajo de la pila de ropa doblada. Al principio no tenía sentido para mí, porque Lía no podía concebir, lo habíamos intentado durante 2 años y no había pasado nada, así que no tenía motivo para tomar pastillas anticonceptivas. A menos que estuviera tratando de evitar quedar embarazada. Casi de inmediato, me di cuenta de que había estado tomando pastillas anticonceptivas todo el tiempo. Ella era la razón por la que no podíamos concebir, pero me dejó preocupado y pensar que algo estaba mal con nosotros. Sostuve las pastillas anticonceptivas y lloré amargamente. Descubrir que ella estaba tomando anticonceptivos me dolió más que saber que me engañaba con un chico más joven. Dejé la casa y le dije que visitaría a mi madre y volvería ese fin de semana, pero no lo hice. Fue una trampa y esperaba que ella la aceptara. Tuve que hospedarme en un hotel esa noche para aclarar mis pensamientos. Al día siguiente, mi investigador privado me informó que había estado siguiendo a Lía toda la tarde y parecía que ella y su amante se dirigían a mi casa. Esto era precisamente lo que quería. Había visto videos de hombres sorprendiendo a sus esposas infieles y estaba dispuesto a hacerlo todo. Para darle más emoción, contraté rápidamente a un videógrafo y le pagué para que me siguiera poco después de que Lía y Ryan llegaron a mi casa. Yo también llegué, pero esperé a que se instalara. Después de unos 15 minutos, entré a la casa con mi videógrafo. Ella nunca cierra con llave la puerta principal y podía apostar por eso, especialmente cuando sabía que no iba a regresar hasta el fin de semana. Nos acercamos sigilosamente a la habitación y nadie nos oyó debido a la música suave que sonaba en la sala de estar. Mi estómago se revolvió mientras caminaba hacia la puerta de nuestro dormitorio y sin perder tiempo, la pateé abierta y le pedí al videógrafo que grabara a Ryan parado detrás de Lía mientras lo hacían. Al siguiente minuto, estaban buscando su ropa como ratas, y en cuanto ella comprendió lo que estaba sucediendo, comenzó a gritar y a insultarme. Estaba tan enojado que la agarré del brazo y la eché de la casa desnuda. El amante logró ponerse los pantalones y él escapó antes de que pudiera alcanzarlo. Fue una escena terrible. Ella gritaba y golpeaba la puerta, y los vecinos se vieron obligados a salir y ver qué estaba pasando. Cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho, corrió hacia el coche y se fue con Ryan. En resumen, ese mismo día envié todas las fotos que mi investigador privado recopiló y el video del videógrafo a la universidad donde ella trabajaba. Se me ocurrió la idea a partir de una de las muchas historias que había escuchado, y sabía cómo iba a terminar. Y las cosas resultaron como esperaba. La semana siguiente, ella fue despedida y su querido amante fue expulsado en su último año. Lía seguía llamando sin parar a mi teléfono y prometió hacer mi vida miserable, ya que yo había arruinado la suya, pero no le respondí. Lo único en lo que podía pensar era cómo iba a comenzar todo el proceso de divorcio. Solo quería que ella desapareciera de mi vida para siempre. Ella regresó a casa para recoger algunas de sus pertenencias, pero no tenía idea de a dónde se fue. Utilicé el resto de la semana para buscar abogados de divorcio en la zona y finalmente encontré uno, así que reservé una reunión y fui a la cita. Tomé una decisión y presenté la solicitud de divorcio unos días después. Me reuní con Lía y le entregué los papeles de divorcio. Ella quedó atónita de que quisiera divorciarme de ella y en lugar de firmarlos, se rió y dijo que me había hecho un favor al casarse conmigo y que a partir de ese momento era demasiado tonto para ella. Juro que eso me dolió, pero lo disimulé con una sonrisa. Nunca antes la había visto así de despiadada. Lo que realmente me afectó fue que ella no mostraba ningún remordimiento, en cambio, seguía hablando de lo afortunado que yo era de estar con ella y de cómo no duraría ni un mes sin correr a rogarle que volviera conmigo. Ella no firmó los papeles de divorcio, simplemente los tomó y dijo que me estaba dando tiempo para superar mis sentimientos heridos y pensar en el error que estaba a punto de cometer. Luego se marchó. Ella no sabía que había encontrado las pastillas anticonceptivas y no mencioné nada al respecto. Pensé que ella mencionaría haber sido despedida por romper las reglas,
pero no lo hizo. Se enfocó más en que yo volviera con ella. Un par de meses después, y después de mucha persuasión, finalmente firmó los papeles de divorcio y nos divorciamos oficialmente. Pero mi historia con Lía no terminó ahí. No lo habría creído si alguien me hubiera dicho que Lía se derrumbaría en cuestión de meses. La primera vez que nos encontramos para que ella firmara los papeles de divorcio, actuó con dureza, como si fuera la única mujer en la tierra, pero después de divorciarnos, se convirtió en una persona nueva. Seguía llamando a mi teléfono y me enviaba múltiples mensajes en Facebook, incluso me vi obligado a bloquear su número y bloquearla en las redes sociales, pero eso no la detuvo. Unas semanas después, apareció en mi puerta, luciendo miserable y llorando. Inmediatamente que abrí la puerta y ella me vio, se arrodilló y comenzó a llorar. Me rogó que la aceptara de nuevo, diciendo que si lo hacía, cambiaría. Siguió hablando de lo difícil que había sido su vida sin mí en ella, y de cómo no tenía dónde quedarse y su coche estaba a punto de ser embargado si no la ayudaba. Había perdido su trabajo y, debido a su reputación manchada, no conseguía otro trabajo. Había gastado todos sus ahorros en su joven amante, llevándolo al mejor restaurante y regalándole la ropa más elegante, y ahora estaba arruinada. Verla allí me enfureció nuevamente e intenté cerrarle la puerta en la cara, pero ella siguió adelante. Cuando su primera súplica no funcionó, sacó una carta diferente y dijo que tenía una confesión que hacer. Exhaló profundamente y le expliqué que no podía quedar embarazada durante los 2 años que lo intentamos porque estaba tomando anticonceptivos. Ella dijo que los tomaba porque no estaba lista para ser madre en ese momento, pero ahora estaba lista, y si la aceptaba de vuelta, quedaría embarazada y en pocos meses tendríamos al hijo que siempre había deseado, y seríamos una gran familia feliz. Le permití que se explicara, y después de que terminó, le dije que ya sabía acerca de las pastillas anticonceptivas que estaba tomando. La expresión en su rostro valía la pena enmarcar. Antes de que pudiera decir otra palabra, le dije que incluso si pudiera perdonarla por engañarme, nunca podría perdonarla por burlarse de mí. Le dije que me había observado mientras me preocupaba por ella y por mí mismo. Incluso rezaba todas las noches por nosotros, porque se me habían agotado las opciones y la oración era lo único que quedaba. Realicé muchas pruebas, pero ella no dijo una palabra y siguió repitiendo su frase tonta, y creí que estábamos en la misma sintonía. Luego le dije que parcialmente era mi culpa, ya que debería haber sospechado que ella sabía algo cuando mostraba menos preocupación, pero sentí que estaba siendo paranoico. Le pedí que se fuera de mi propiedad y le prometí que la haría arrestar si volvía a aparecer. Esa fue la última vez que la vi. He estado destrozado en el pasado, pero nunca me habían decepcionado y devastado tanto. Supongo que ahora soy solo yo. Pensé que todo el dolor y la ira desaparecerían después de arruinar su carrera, pero nada cambió. Incluso me sentí peor. Hice lo correcto al arruinar su carrera. Espero haber manejado bien la situación. Gracias por leer mi historia. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.